Sigue la cumbia. Yepa, 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 yepa. Música para mover el esqueleto, cabrones chingados, ¿cómo están? Pues aquí otra noche calurosa con otro capítulo más de novelas gamer, novelas de la comunidad. Así que primero que todo, antes de iniciar con esta novela de hoy, vamos a darle un saludito con mucho cariño a mis suscriptores, a mis gaticos merendina, que aparentemente, aunque no lo crean, ya tengo 61 gaticos. ¡Qué lindos mis chiquitos! Pues bueno, ¿qué putas está pasando hoy? ¿Qué es la mierda que se desató aquí en las redes sociales? Y están dándole duro, pero duro. Y cuando hablo duro, duro es como el maduro, ¿verdad? Que entra y huela maduro parejo, rejo, así, sin asco. Si es gorda, flaca, trani o lo que sea, el mae huela maduro. O sea, le están dando feo a esta vara. Vamos a ver y nos vamos a ir para la comunidad de gamers de Costa Rica otra vez, donde está iniciando una novela en vivo y a todo color. En este momento están cayendo los posts. O sea, esta vara pasó de una foto, ¿verdad? Y en segundos se desató una novela de, ya va por los 202 comentarios, y cuando suba este video pues van a estar ahí por ahí de los 400 según los cálculos de mi querido amigo Cachetón Brian Rodríguez Miranda, que aquí está, aquí lo ven en pantalla, el Cachetón, lo estoy cargando ya que estoy bajando un update de un jueguito. Bueno, ahí está el Cachetón Brian Rodríguez Miranda. Pues resulta que aquí tenemos una nueva integrante de las novelas, Himeku Inoue, bueno, whatever. Y me quito, pues bienvenida aquí a la comunidad gamer de Costa Rica, que se está tirando las primeras novelas. O sea, la maestra, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta mierda? Y entra dándole duro y criticando a estas maes. Pero vamos a ver la foto porque ustedes tengan una idea qué es esta mierda. Vea la mae enseñando el semejante un control, ¿verdad? Iba a decir control, así que no piensen mal. Jugando Play, otra hijo de puta jugando Play, que es que solamente esta mierda de consola conoce, ¿no? Por lo menos si le han agarrado un Wii, por lo menos lo agarran con las dos manos y practican el blowjob, practican el blowjob, pero no, agarran el hijo de puta control de Xbox para decir, estoy jugando Play, estoy jugando Play, mi hermano, quería jugar Play, pasame el control, ¿verdad? Y el hijo de puta agarra un control de Xbox, para jugar de puchota gaming. Más legal, no, y las fotos aparentemente que están por ahí son más fuertes, ¿verdad? Pues los comentarios cayeron y se le cagan a la madre rajado. Pero bueno, ¿qué es exactamente esta vara de la chica gamer? ¿De dónde salen estos parásitos? ¿Ah? ¿De dónde salen estas más jugando chicas gamer? O sea, son chicas gamer fail. Chicas gamer, pues aquí hay unas que son unas bravas. Vean esta foto que además esta es una chica gamer, pero ¿de qué juego? Me pregunto qué tipo de joystick utiliza la madre para jugar, no sé si Atari, ¿verdad? Pero me preocupa este tipo de fotos, ¿verdad? O sea, ¿a dónde están llegando estas chiquitas de hoy en día, que quieren jugar de gamers? O sea, pero ¿qué clase de joystick quieren aprender a manejar? ¿Verdad? Si es el joystick pesado calibre, ¿verdad? De 12 pulgadas, no sé qué clase de joystick quieren aprender a jugar, pero se la quieren jugar de la grande, ¿verdad? Y cada quien le gusta empezar con armatostes gruesos. Esta madre le está entrando duro. Ya esta vara está bastante heavy. Y pues entre los muchos comentarios, ¿verdad? Aparecieron unos lagartillos, chiquillos. Aquí hay unos lagartillos. Y oiga, y yo pensé que de verdad no iban a defender. Pues ya salieron más. La madre no se ven tan mal, la madre es muy bonita. Yo la verdad es que yo dejo pasar la vara. Ni pitch. No. O sea, no. O sea, la madre o es una bitch o es una gamer, pero no es una gamer bitch. Sería la fantasía de todos, pero no es una gamer bitch. O sea, es una bitch que está jugando de gamer, pero ni siquiera eso es. O sea, no se puede decir que es una gamer. May, los comentarios llueven y no paran de llover. O sea, es increíble la cantidad de comentarios. Y pues aquí pues me está diciendo que soy un rico. Gracias, más duro. La verdad es que te felicito tus elecciones. Quedaste presidente, ¿verdad? Y el Maya y ya está gobernando y es ya presidente. Ahí tenemos una fotica de él, ¿verdad? Que salió en los periódicos y pues la vemos aquí ya en pantalla, donde ya todo el mundo está bastante contento ya con las elecciones y el Maduro viene a recetar bravo. Ahí está, sentada de Maduro para mi gente, así que ya el mae buenísimo. A Rafaelito le quedó a cachete, ma, porque el paint que me jalé, ma, no está tan bueno como ese, ma. Mi respeto, Rafael ha picado porque te la jugaste como los grandes. Y pues Fiorella está brava porque
ella es más bonita. Ella es más bonita, Fiorella, ya, acepte la vara, supere la vara, mae. No vas a tener 3154 hijueputas de seguidores. Ya, acepte la vara, así que bueno, quedémonos jugando con lo que tenemos y ya, tranquilo. Así que esta vara se volvió un mercado, mae. Empezó el spam, porque pasó de la novela al spam. Y pues aquí increíblemente se desató el, el Maduro, que aquí está otra fotico del Maduro, que está en pantalla, recién sacadita por lo que hicimos Rafael, que el mae salió en los periódicos y estamos, eh, alicemos, está saliendo la foto, esta no la había visto, estoy teniendo mis primeras impresiones de la foto, de mi queridísimo amigo el Maduro, que quedó de presidente. Maduro ahorita viene para acá a Costa Rica, si Dios quiere, en mayo, y viene a recetar Maduro, dice él. Así que yo la verdad es que yo sí quiero, ¿verdad? Maduro, porque yo sí lo aprecio a Madurito. Y ahí está, dice, legalicemos la sentada de Maduro. Así de sencillo. Así de sencillo, estos hijueputos tan solos, madre, tan solos. Así que bueno, ¿en qué va a parar esto? Vamos a seguir sufriendo con estas gamers, de hoy en día. O sea, ¿qué son? O sea, de que son exóticas según el mundo los gamers. O sea, es una chica me gamer, le caen los lagartos, ya hablamos de esa vara ayer, o sea, le llueven, o sea, hola nena, hola, ¿qué juegas? Uy, Minecraft, yo también, es genial. O sea, es una shit, es una completa shit esta vara, estoy harto. Así que esperemos que no me vuelvan a dar un trama visual de nuevo con estas imágenes, porque la verdad es que me dan ganas de hacer un fa, pero definitivamente no. Así que yo no, no voy a seguir con esta vara más, porque de verdad es increíble. Y pues antes de ya de salir de esto, los maduros y las maduras, ¿verdad? Palabras de mi querido amigo Sebastián. Un saludito muy cariñoso a la gente de Intel, que se está tirando las novelas siempre, ¿verdad? Y a mis queridos suscriptores, a Adam Flores, que hasta ahorita lo veo que está publicando, le dando bonito también. A Jimeco, que está ingresando al grupo y está poniéndole bonito. A Rafaelito, a Mau, a Fiorella, a Dani, ¿verdad? Que no está hoy por aquí. Milagro no ha entrado a criticar, y a Fio también. Entonces vamos a ver qué pasa. Esperemos que esta novela no, que eso estaba, no termine aquí y le sigan poniendo bonito. Así que me despido con ustedes, gente, y pongámosle bonita a la novela de hoy, porque está solo cachete. O sea, cero tolerancia a las chicas gamer bitches. O sea, a las bitches cero. Hay que castigarlas, hay que trolearlas, hay que hacerlas a un lado para que no nos caigan en nuestro ambiente. Así me despido, yepa yepa. Música para mover el esqueleto, los veo.